Este viernes, el ex senador de la UDI, Jovino Noboa, se convirtió en el primer condenado del caso Penta. ¿Cuál será su futuro político y cómo afecta esta condena a su partido, la UDI? Analizamos estas interrogantes y también vamos a hablar de otros temas con el psicólogo político León Guzmán. León, bienvenido a CNN Chile. Muchas gracias. Partamos con estas primeras interrogantes sobre el futuro político de Jovino Noboa, también qué va a pasar con la UDI, cómo lees tú el escenario tras lo que se vivió ayer. Mira, la historia con la UDI empezó con la UDI y pareciera estar terminando con la UDI. No nos olvidemos que los primeros acusados, los primeros síntomas del escándalo de las platas y la política aparecen con algunos senadores de la UDI. Y en ese minuto mi impresión es que desde el punto de vista comunicacional y de posicionamiento, el gobierno hace un muy buen trabajo y hace pagar a la UDI el costo mayoritario de este escándalo que aparece. Pero con el correr del tiempo, ese escándalo fue emparejándose. Vimos salir a distintos personeros en las distintas tiendas políticas involucrados. Y por tanto, hoy este fallo encuentra a la UDI en una situación distinta a que la hubiera encontrado si esto hubiera sucedido antes. Y yo creo que tiene dos efectos inmediatos. Uno, yo creo que satisface a la opinión pública porque hay un fallo, hay un culpable. Siempre eso es buscado. Pero desde el punto de vista de la UDI, yo paradójicamente tengo la impresión de que la fortalece. Y aunque parezca raro, y fortalece al senador Noboa porque vuelve a colocar a la UDI en el carril de la coherencia. Si uno ve el argumento del senador Noboa, del ex senador Noboa, él dice: yo utilicé estos dineros que recibí para el fortalecimiento del partido. Es decir, aquí no hay un personero que se haya llevado esto ni para su campaña ni para un rédito personal. Todo el desglose que él hace en este fallo que hemos conocido, en sus declaraciones que hemos conocido en la prensa ayer, son para fortalecimiento institucional. Y desde ese punto de vista, la reacción de una UDI que se ha venido desmembrando en el último tiempo ha sido cerrar filas frente al senador Noboa. Y yo creo que ese tipo de actos, que son actos simbólicos de autoridad y de identidad, tienden a fortalecer a los partidos. A ver, el término coherencia, tú lo utilizaste y decías, aunque suene paradójico, digamos, la coherencia de la UDI. Lo primero que dijo la UDI en esos primeros días, lo más tormentosos, podemos decirlo así, cuando estallan estos casos, la UDI como estrategia dice: vamos a esperar condenas para tomar, por ejemplo, medidas disciplinarias con los militantes. Ya tenemos ayer la primera condena y aún así la UDI evita referirse a eventuales medidas disciplinarias contra Jovino Noboa. Sí, bueno, a la UDI la tomó esto por sorpresa al inicio y tuvo que manejar la situación de la mejor manera posible, incluso justo en esa medida, porque hubiera sido quizás más fácil para la UDI o para otro partido haberse sacado la presión de la opinión pública tomando una resolución inmediata, pero tuvo que hacer un juego de piernas y una contención de crisis inicial, también un poco fiel a este cuidado que ha mostrado la UDI a lo largo de su historia como partido, de sus líderes, que no lo han mostrado todos los partidos políticos en Chile, ojo. No sé qué hubiera pasado esto en el Partido Socialista o quizá en el Partido Demócrata Cristiano, donde hay otro tipo de peleas. Por tanto, esa primera argumentación de contención a mí no me parece extraña, me parece entendible. Hoy, con condena sobre la mesa, yo creo que lo más probable es que la UDI va a tender a hacer algún tipo de penalización, pero que en mi opinión, se ve disminuida en este contexto y no tengo la impresión de que golpee mayormente a la figura del senador Noboa al interior de la UDI, aunque el Tribunal Supremo decidiera aplicarle algún castigo. Perfecto, pero analizando los dos discursos, comunicacionalmente, el de los primeros días y lo que ocurrió ayer con la primera condena, ¿es presentable que la UDI diga que todavía dilate esa definición que tiene que hacer? Mira, claro, el sentido común tendría que decir que no, que lo que debiera hacer, pero yo honestamente creo que tiene menos trascendencia. La UDI podrá hacerlo o no podrá hacerlo, pero ya la condena misma del senador y que tengamos un culpable en esta línea, yo creo que satisface en una buena parte a la opinión pública. Ahora, ¿qué pasa precisamente a raíz de eso, con la credibilidad de un partido político, con la credibilidad de la UDI?
Bueno, la credibilidad de los políticos en general está bastante disminuida, por tanto la UDI no es la excepción, y estos hechos puntuales, el enredo de la política con los negocios, pero también los problemas que hemos visto respecto a la reforma o los problemas que hemos visto en la agenda política en general han tendido a quitarle credibilidad a los políticos. Yo no creo que la UDI quede en una peor situación por lo que ha sucedido. ¿Tú crees, eso sí, que hubiese actuado de distintas formas si fuera otro militante? Porque estamos hablando de Jovino Novoa, expresidente del partido, ex senador, un coronel, como le llaman al interior del partido político. Yo creo que probablemente hubiera sido distinto. Desde el punto de vista de la comunicación política hay dos ejes centrales. Uno es el relato con el que uno ofrece para la interpretación de los hechos a la opinión pública o a sus propios militantes o a su propia audiencia. Y la otra son los símbolos, las señales de poder. Y evidentemente en ambos casos, en el caso del senador Novoa, él concentra una parte central del discurso ideológico de la UDI que ha ido perdiendo en el tiempo y que muchos de sus antiguos militantes están buscando retomar, y tiene sobre sí mismo la imagen del poder. Él siempre ha manejado una buena cantidad de poder, por tanto, fortalecer el discurso de Novoa y su posición al final del día, creo yo, fortalece la línea más dura y tradicional de la UDI. Es decir, no dejar, para sintetizarlo, no se deja caer al partido. No se deja caer al partido y al revés, se le vuelve a dar identidad. Perfecto. Pasemos al segundo tema que marcó esta semana, y es el cambio, este enroque que se hizo en el agente chileno ante la Corte Internacional de La Haya. José Miguel Insulza, reemplaza a Felipe Bulnes. Ha dado varias señales José Miguel Insulza durante estos primeros días. Ya ofrece diálogo con Bolivia a cambio de que Bolivia deseche, digamos, la demanda ante la Corte. ¿Cómo lees tú el panorama ahí? Es interesante, en mi opinión, lo que decidió hacer la presidenta de la República. Creo que tiene varios ángulos en la mirada. La primera, ella da un golpe de política interna, que es uno de los ángulos que ha tenido La Haya. No nos olvidemos que la presidenta cambia la tendencia de rechazo hacia su persona que venía sostenida subiendo, la cambia con dos hechos. La cambia con su gestión en el terremoto del norte y la cambia con su gestión del fallo adverso de La Haya, cuando logra alinear a todos los actores. Ahí se produce el cambio en las encuestas. Por tanto, ella vuelve a utilizar un poco esa misma fórmula de liderazgo y utiliza una medida de autoridad cambiando a la gente chilena. Por tanto, yo creo que es una primera señal que es muy relevante para el manejo de su política interna. Creo que los actores lo han recibido bien. La figura del ex canciller Insulza y ex presidente, director de la OEA, secretario general de la OEA, es una figura fuerte, respetada, se le reconoce autoridad, se le reconoce manejo internacional. Por tanto, y a nivel interno, yo creo que Insulza, si un atributo tiene, es esta idea de ser político y respetado. No le ha ido muy bien en las encuestas para ser candidato presidencial, para aquellos que han mirado. Nunca ha marcado más alto en aprobación pública para ser candidato, pero sí se le reconoce eso. Por tanto, ella afianza, creo yo, su autoridad a través de este personaje y dice, ok, nosotros vamos a dar esta pelea y la vamos a dar con lo mejor que tenemos. A nivel interno hace eso. A nivel externo, que es donde yo creo que ahí es donde la nominación del ex canciller Insulza abre un poquitito más de duda. El presidente Morales ha logrado colocar dos ideas fuerza, en mi opinión, en la arena internacional, de que la posición en que está su país es injusta, hay una injusticia aquí, y lo segundo es que Chile no quiere dialogar. No ha querido dialogar y se ampara en los temas legales. Y lo ha hecho de una manera muy emocional y lo ha hecho en diálogo presidente con presidente. ¿Cómo va a operar el ex canciller Insulza en ese territorio? Es algo que todavía está por ver. Ahí se puede leer entonces como una ofensiva, por ejemplo, o que Chile pasa a la ofensiva con este coqueteo que hace decir, si ustedes retiran la demanda, yo me pongo y podemos negociar de inmediato o sentarnos a dialogar de inmediato. Eso es, de alguna manera, pasar a la ofensiva para contrarrestar precisamente ese mensaje público de Bolivia. Yo creo que Chile pasa varios mensajes. El primero es que se hace cargo de que la estrategia anterior al fallo fue una estrategia que ya es pasado y que hace un cambio.
Lo segundo, notifica que la presidenta Bachelet toma cartas en el asunto, cosa que había tomado menos públicamente y se fortalece. Y lo tercero es que entiende de que el resultado final de La Haya tiene una parte importante que pasa por la política y coloca a uno de sus mejores hombres hacia hacer política. Y entonces vamos a ir viendo negociaciones políticas en una parte de esto. ¿Qué pasa ahí en la relación agente-canciller? Porque ya hay algunos que dicen que José Miguel Insulza está opacando precisamente la figura del canciller Heraldo Muñoz. Es muy buena tu pregunta. Yo creo que siempre es odioso hacer estas comparaciones, pero si uno quisiera a esta altura observar el más dañado, probablemente, en mi opinión, el más dañado en este nuevo nombramiento es el canciller. Porque de alguna manera el rol político, el agente tiene un rol más bien técnico. Y el rol político era conducido por el canciller. En la medida además que la presidenta de la República, en su estilo, se restó en hacer el mismo papel que estaba haciendo el presidente Morales, conduciendo política y diplomáticamente la ofensiva de Bolivia. Entonces, aquí lo que tenemos en realidad es que al que se reemplaza es al jefe político de la negociación chilena. Vamos al último tema que queríamos revisar contigo, que tiene que ver con los últimos acontecimientos en Venezuela. Estamos a puertas de una elección parlamentaria en Venezuela. En los últimos días hubo la muerte de un dirigente político opositor, Lilian Tintori, también, que acusa que se la ha amenazado de muerte. ¿Cómo está el panorama en Venezuela? Mira, es difícil entender desde acá, desde afuera. Uno finalmente se abastece de las noticias que muestra la misma prensa. La impresión que uno tiene al conversar directamente con los actores en Bolivia es que hay un clima de un poquitito mayor fortaleza de la oposición para poder ganar algún espacio mayor en este último tiempo frente a una institucionalidad gubernamental muy hostil. Pero si uno toma la fotografía hoy día y la compara con la fotografía hace 6 meses atrás, la campaña importante y sostenida que ha hecho la oposición venezolana ha tenido algo de fruto, y la impresión que uno tiene es que el presidente Maduro, aun cuando se mantiene en su discurso y utiliza todas las herramientas institucionales que él tiene desde el lado del gobierno, ha perdido un poquitito de terreno. Y uno lo nota, entre otras cosas, porque él tiende a subir su grado de agresividad, se muestra más arrinconado que antes, y apoyo a la oposición venezolana ha cundido en todo el mundo. León Guzmán, psicólogo político, muchas gracias por venir a CNN Chile. Muy amable.